¿qué tal? En este momento estaremos conociendo sobre las magnitudes, unidades físicas y estándares. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es su altura? Pues para conocer esto, debemos conocer qué son las unidades y las magnitudes físicas. Cuando hablamos de magnitud, nos estamos refiriendo a una cantidad física que se puede medir. Es decir, magnitud es cualquier característica que es posible expresar con un número y una unidad, como por ejemplo la longitud de un objeto, la masa, la temperatura, el tiempo, entre otros más. En el año 1960 se estableció el Sistema Internacional de Unidades de Medidas, en el cual se establecieron 7 unidades fundamentales. Pero, ¿qué son las unidades? Pues las unidades son medidas estándares aceptadas mundialmente. Entonces, todas las medidas que realizamos podemos escribirlas o determinarlas comparando con estos estándares. Las unidades son magnitudes de una cantidad física, definidas por una convención o ley que establece un estándar para cualquier medición de la misma cantidad física. Como por ejemplo, tenemos la magnitud de la masa. Cuando nosotros vayamos a medir la masa, lo vamos a medir con la unidad de kilogramo. Y el kilogramo es la unidad que mide la masa. Otro ejemplo es que tenemos la magnitud de la temperatura. Cuando nosotros vayamos a medir la temperatura, pues la tenemos que medir en Kelvin, que es la unidad de temperatura. Y el tiempo, magnitud, es el tiempo, y el tiempo lo medimos en segundos. Entonces, esos segundos son las unidades de medida de la magnitud del tiempo, y así sucesivamente. Aquí tenemos las primeras 7 unidades fundamentales que se establecieron en el año 1960, en el cual está la longitud, y su unidad es el metro. Está la masa, que su unidad es el kilogramo, el tiempo, su unidad es el segundo, corriente eléctrica, unidad amperios, temperatura termodinámica, unidad Kelvin, cantidad de sustancia, unidad mol, intensidad luminosa, unidad candela. Este es otro cuadro de magnitudes derivadas del sistema internacional, donde aquí encontramos la superficie, el volumen, la densidad, la velocidad, aceleración, fuerza, presión y energía con su símbolo que lo representa y la unidad. Por ejemplo, la fuerza, que su unidad es Newton, la aceleración, su unidad es metro por segundo al cuadrado y así sucesivamente. Ahora, repasemos lo aprendido. ¿Qué es SI? A. Sistema Internacional de Unidades de Medidas. B. Sistema Internacional de Mediciones del Universo. C. Sistema Internacional de Estándares de Unidades de Medidas. La respuesta correcta es la A. Segunda pregunta. ¿Qué es una magnitud? A. ¿Es un instrumento que se utiliza para medir? B. ¿Es una característica que expresa todo lo que se puede medir? C. ¿Es una medida estandarizada? La respuesta correcta es la B. Es una característica que expresa todo lo que se puede medir. Última pregunta. ¿Qué es una unidad? A. Son medidas estandarizadas de una cantidad física. B. Es una característica que expresa todo lo que se puede medir. Y C. Es un instrumento que se utiliza para medir. La respuesta es correcta, es la A.
son medidas estandarizadas de una cantidad física.